Soriona, que enhorabuena a las tres presentaciones. Yo soy Javier Gómez, he hablado antes con el tema de la micología. Quería preguntaros sobre el posible efecto que puede tener descalzarse en el bosque, que no hemos hablado, porque he escuchado, he practicado, y para mí la verdad es que es interesante lo que puede ser descalzarse y estar paseando en zonas en las que se pueda andar, lógicamente, pero que se producen cambios bioeléctricos importantes, ¿no? Y etcétera. No sé si tenéis información de esta práctica. Exactamente qué dijo la pregunta. Si el andar descalzo sobre el monte se ha comprobado qué beneficios tiene. Yo no te puedo responder porque no he revisado ningún artículo. De todas maneras, por lógica, el bosque ofrece lo que ofrecen los árboles en gran medida. Y los estímulos de los pies tendrían que tener mucho que ver porque los pies están muy ligados al sistema nervioso. Y eso lo sabe mucha gente, sobre todo los que se dedican pues a los masajes y a relajar la musculatura. Las conexiones son directas y seguramente pues estarían implicados. Yo creo que sería un estímulo bueno para desarrollar al menos las vías sensitivas del dolor. De todas maneras, no tengo una información fiable. ¿Una pregunta más? Hola, yo quisiera hacer una pregunta, si lo tenéis estudiado, ¿en qué diferencia de beneficio medioambiental, sanitario, etcétera, existe en un bosque de pino insignis dedicado a la repoblación forestal o un bosque pues tipo el bosque Artea de Mescua, un Robledals de Garralda, por ejemplo, Irati? Si hay diferentes mejoras de un tipo de bosque a otro. Yo creo que esto es lo que tenemos que estudiar entre todos. Claro, después de lo que se ha publicado, que habéis visto que es mucha variabilidad de datos, en realidad estudios que estudian la secreción de las plantas a nivel mundial hay relativamente pocos. Algunos italianos, estos estudios que yo he comentado, cuando se estudiaba el cambio de las secreciones con la humedad, cuando se estudiaba el cambio de la secreción de las sustancias con la calor, en realidad lo que estaban haciendo es investigación porque los árboles cambian cuando se sube la temperatura y provocan un mayor incendio porque producen sustancias que son más flamables en el momento que sube la temperatura, y es como si suicidasen. Y no entienden muy bien los biólogos por la razón, yo tampoco la entiendo, por qué producen estas sustancias. Y entonces pues hicieron algunas publicaciones al margen y por eso os presento hoy estos datos que me parecen muy interesantes. Ver cómo cambian y poder entender un poco la filosofía. De todas maneras, conocemos muy poco porque dos especies japonesas, que las que estudió Linki, bueno, pues que viven casi en el mismo hábitat, segregan de manera diferente. O sea que hay tantas variables que por eso cada uno dentro de un tiempo pues tendremos árboles que bajen la presión, bosques, sobre todo las pináceas y todo eso que ya lo sabemos, pero los robles seguramente pues las subirán. Entonces tenemos que ir buscando pues a los bosques y las propiedades que tiene cada uno. Yo creo que esto estaría muy bien. Por eso hablaba yo de una red de bosques que tengan pues estas propiedades. Nosotros ahora en Gerona hemos llegado a un convenio para desarrollar 7 bosques. El paso siguiente será estudiar, según el tipo de vegetación que tiene, cuáles serían y cómo los podemos clasificar. En el experimento que hicimos, en el estudio que hicimos con la fibromialgia, lo que nos sorprendió, que nosotros esperábamos que encontraríamos que los bosques maduros irían muy bien, porque habíamos leído a los japoneses. Pero resulta que nos encontramos que el bosque joven también va muy bien. Mejoraron más los que estaban en el bosque, pero los que estaban en el bosque joven, y en cambio los que bosque joven bajaba la presión arterial y en el otro no, que no lo habíamos mirado. Lo miramos por otros controles que hicimos del contexto
para que tuviese pues la humedad, el calor, todos los árboles fuesen iguales. O sea que hay una serie de cosas que se nos escapan. A mí me ha gustado muchísimo el artículo este último que os he señalado, que acaban de publicar, porque vendría a aclararnos un poco que nuestro cerebro pues tiene recursos suficientes en el cerebro más antiguo, porque la parte frontal es la que nos va distinguiendo y lo que nos ha separado de los otros animales. Y entonces cuando haces una reflexión, dices, bueno, hemos vivido tanto tiempo en el bosque que todavía tenemos todos estos inputs, y eso explicaría pues el trabajo de estos chicos cuando miraban la pantalla, pero otro trabajo que tampoco tenía mucha explicación, que los enfermos en una ala de hospital que se publicó, que estaban hacia el bosque, tenían una estancia más corta y hacían menos infecciones que otra que miraba y tenían una pared. Y eso, bueno, dice, pues habrá sido mala suerte, o bueno, pues probablemente la explicación va por esta línea, ¿no? Cuando visualizaban aquellas imágenes de bosque, los enfermos pues se provocaban tenías una serie de sustancias, sobre todo del área cerebral anterior, que ayudan a la recuperación, sentirte relajado, sentirte cómodo. O sea que nuestro organismo es capaz, en situaciones de recordar tiempos pasados, de mejorar. Y me motiva mucho, pues es porque a mí me gusta mucho la enfermedad de Alzheimer, de hecho es lo que más he estudiado. Y claro, los enfermos con Alzheimer, en la vida que van perdiendo, pierden más las áreas corticales, la memoria, las funciones ejecutivas, vas viendo cómo va pasando. Pero en cambio conservan la música, conservan el tacto, y la familia te dice, es que yo le toco y me percibe. No sabe tu nombre, dice otro nombre, pero la familia sí sabe. O sea que nuestro cerebro más antiguo, el reptiliano, es capaz de recordar muchas de estas impresiones y probablemente tenemos mucho que aprender. Y esto podría ayudarnos a entender por qué los bosques nos mejoran tanto, y seguramente lo que ya también comentado los niños, ¿no? Pero hay otro factor muy importante que es una variable que tenemos que tener en cuenta, que es caminar, ¿eh? Porque el estudio nuestro tuvimos la suerte de que los bosques eran de 1 kilómetro, 200 metros los dos, aquí sí que... Pero las últimas publicaciones que se han visto es que tú paseas, tienes el beneficio del bosque, pero hablaba de 20 minutos. Cuando paseas 20 minutos, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, en este momento el organismo dispara y empieza a hacer serotonina, endorfinas, y entonces nuestro organismo empieza a relajarse y tener la vía del dolor modificada. La serotonina pues hace que aumente el ánimo, que aparezcan los síntomas de fatiga y de cansancio desaparezcan, que estés más animado. Por lo tanto, el caminar en sí, cuando estás caminando, ya tiene unos beneficios independientes de donde los hagas. Y puede ser un factor contaminante a la hora de valorar los estudios. Yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta, porque se acaba de publicar por los americanos un estudio en personas de 60 y más años, y los sometieron durante 2 meses, y unos caminaban menos de 4.000 pasos, que sería una vida sedentaria, y otros caminaban alrededor de 6.000. Era para mirar si la capacidad de la atención mejoraba. Y también miraron el sistema nervioso y hicieron mediciones con la resonancia magnética para mirar a nivel del hipotálamo. Pues los que caminaban 6.000, el hipotálamo aumentaba de volumen significativamente, mejoraban las funciones ejecutivas, que también lo vieron ellos, mejoraba la atención, pero en cambio, y la capacidad verbal, pero en cambio no mejoraba la memoria. Pero había una serie de funciones que sí mejoraban, y no comparativamente con las otras personas que no caminaban. O sea que el caminar en sí también pone en marcha una serie de mecanismos que yo creo que ya también era la costumbre que teníamos cuando estábamos en los bosques, porque como animales nos teníamos que desplazar buscando la comida, con lo cual las sustancias que generan los árboles, los fitocides, que son mediadores, que ellos no las hacen para estar bien, sino para defenderse de los otros elementos. Nosotros nos introducimos y vivimos todas estas ventajas y desventajas, las adquirimos. Pero el desplazamiento para alimentarnos, y fundamentalmente las primeras fases eran los flavonoides y estas sustancias que teníamos de la alimentación de las frutas, entonces nuestro organismo no sabe hacerlas, y cuando tú estás en contacto con la naturaleza las absorbemos, y de aquí
que el bosque nos aporte pues este beneficio que va ligado pues a estos fetocides, que muchos de ellos son sustancias indispensables que nuestro organismo no hace, o los comemos por la alimentación o bien pues las tenemos cuando paseamos en el bosque. O sea que toda la investigación queda por hacer, y yo creo que aquí hay mucha responsabilidad también de todos nosotros, de los gobiernos, de los de salud, pero también mucha responsabilidad por los propios propietarios de los bosques, que nosotros los invitamos a participar más porque la mayoría de ellos entienden que sus bosques tienen unas cualidades diferentes y unas particularidades que muchas veces son de intuición, pero que cuando las estudias seguramente tienen una realidad que hasta ahora no conocíamos. Sí. Espera, que te pasamos el micro. Bueno, primero daros la enhorabuena por vuestros estudios, porque me parece que... No sé, ahora sí. Vale. Que decía que daros la enhorabuena por vuestros estudios, porque creo que es algo que tiene mucho recorrido y que lo vamos a ver yo creo que vamos a tener en el futuro pues experiencias muy enriquecedoras, ¿no?, con el tema de los bosques saludables. Yo, una pregunta, no sé si cualquiera de los tres habéis valorado el elemento agua dentro del bosque. Y me refiero tanto el tema del agua corriente, que ya sabéis que hay bosques que sí, pero hay bosques que no, como la liberación de determinadas sustancias, las geosminas, por ejemplo, cuando llueve, ya no a nivel sensorial, sino incluso a nivel subjetivo. Me explico. Todo el mundo tenemos metido probablemente en el cerebro reptiliano, que decía el doctor, tenemos el olor de la lluvia como un olor pues evocador, ¿no?, de bosque, independientemente que vivamos en un lugar urbano, ¿no? Entonces yo no sé si ese elemento que al final es indispensable para la vida, y estamos intentando cerrar un poco el círculo, no sé si lo habéis tenido en cuenta en vuestros estudios o lo habéis sabido valorar de alguna manera. Bueno, si me permitís, en nuestro estudio, tal y como he comentado, hemos realizado el primero de los estudios de la primera línea de investigación. La hemos realizado en 5 colegios, en 5 días diferentes, y en uno de los días llovió y mucho. Como esto no lo podemos controlar, mantuvimos la actividad y no sabemos lo que va a pasar con este factor externo, este factor que no sabemos cómo puede funcionar. Eso en cuanto a la lluvia. Pero en cuanto al agua, nosotros no estudiamos el agua corriente como tal, pero en uno de los colegios, en lugar de un espacio verde, hemos analizado un espacio azul, porque esto también está, bueno, pues es una línea como muy novedosa, ¿no? Y en Barcelona concretamente se están haciendo muchos estudios no solamente en zonas verdes, sino también en zonas verdes y azules, incluso zonas verdes, blue space and green space. Bueno, todo esto está como muy de moda. Por tanto, en uno de los colegios la actividad, en lugar de realizarla en una zona verde, se hizo en la playa directamente, porque en uno de los colegios está en Zarauz, concretamente al lado de la playa, y planteamos las dos situaciones experimentales, una en la zona azul, en la playa, y la otra en una zona urbana. Esto es lo que puedo comentar, pero todavía no sabemos nada de los resultados. Yo creo que he leído diferentes del contacto de las maderas. Las maderas hay toda se conoce que cada madera tiene, aparte de producir unas sustancias, nos crea unas diferentes sensaciones. Esto, hay algunos trabajos publicados por los japoneses bastante interesantes. Lo que es el agua, yo no he visto ningún trabajo, pero me lo revisaré. Pero lo que sí que es un elemento importante, por ejemplo, en el Shirin-yoku, ¿no? En las paseadas de los japoneses sí que lo valoran mucho para poder tener los 5 sentidos y introducen el agua. Claro, nosotros, por ejemplo, en Cataluña, si nos vamos hacia la costa, poner un agua nos costará mucho porque el bosque no se puede cambiar. Pero las zonas en las que hay más agua, claro, la secreción de las plantas, por lo que conocemos, es diferente, con lo cual tendrá otra serie de beneficios que tenemos que estudiar. Yo en este momento lo que estamos es mirando
de ponernos en contacto, nos hemos puesto en contacto con varias empresas para poder estudiar los cuerpos volátiles de algunas sustancias. Y más porque algunos propietarios ya también quieren saberlo. Y es una técnica que es relativamente fácil y no muy costosa, por lo que entiendo. Por lo tanto, yo creo que dentro de unos años sí que te podremos dar respuesta, pero ahora es muy difícil. Bueno, pues hacemos una última pregunta, si la hubiera, para pasar luego ya al último ponente y luego con una pequeña demostración de música del bosque. Como se nota que el Huesca ha subido a Primera División. Sí. Bueno, en cuanto somos compañeros del Ayuntamiento de Biescas, en la provincia de Huesca. Una pregunta en cuanto al diseño de itinerarios por el medio ambiente para pasar por un bosque sanador, por un bosque saludable. Estamos viendo que se está teniendo en cuenta el factor tiempo, por ejemplo, la duración del recorrido, pues hay unos parámetros de 20 minutos, va a partir de los 20 minutos, pues produce una serie de beneficios. Tiene que haber un camino realmente para poder circular, entiendo. ¿Se ha tenido también en cuenta o sabemos algo de cómo tiene que estar ese bosque? Aparte de ser maduro, tiene que tener pues, ciertos años esos árboles, ser un poco grandes. ¿Se ha tenido algún tipo de parámetro que tiene que estar despejado, desbrozada la parte de abajo, que esté...? Lo digo porque a veces a la gente le apetece ver más un bosque que tenga penetrabilidad, que pueda circular el ganado, porque mentalmente así nos gusta, o que sea más verde por debajo, que no sea agresivo, que no tenga barzas, que no tenga... ¿Sabemos algo de cómo diseñar un itinerario de ese tipo? ¿Sabemos algo? No, sabemos mucho. Sí. Sabemos mucho porque el factor principal es que el bosque, para ser maduro, el humano no ha podido o no ha debido entrar en él. Por lo menos un bosque maduro que tenga se le pide que tenga un 40% de árboles en descomposición. O sea, la descomposición de los árboles, no se puede retirar nada de un bosque, porque si no ya lo alteras. También sabemos que el recorrido ha de ser accesible. Lo que ocurre es que que permita pues que tenga una inclinación aproximadamente entre un 2 y un 3%. Claro, por eso yo cuando el potencial terapéutico de los bosques, que hay bosques que tienen mucho potencial terapéutico pero están en zonas poco accesibles, tampoco. Y la otra cosa característica que parece que no es importante, pero sí lo tiene, que haya una persona que después haga que se cumplan y que se mantengan todas estas constantes, porque, ¿sabes?, la gente no puede modificar nada del bosque cuando pasea por él, no debe modificar nada del bosque. Sin embargo, nuestras experiencias en los bosques que tenemos, pues es que la gente, pues si puede, pues rompe una rama o coge... Algunos de los bosques pues han tenido algunos daños y solamente llevamos 2 meses haciendo ejercicios en ellos. Quiero decirte que esto sí que se tiene que respetar mucho. Lo ideal es que tenga al menos entre 1 kilómetro y 2 kilómetros, pero depende del grupo. Y cuando tú estás allá tienes que buscar que el bosque tenga pues la estimulación de los 5 sentidos, si es posible, que es todo lo que se habla del Siringüillo, con lo cual al hacer un recorrido adecuado, que es lo único que te permitirá buscar el recorrido, con espacios para descansar, dependiendo un poco de las técnicas que tú quieras realizar. Porque después, dentro de lo que es el paseo del bosque, hay diferentes metodologías, no solamente el Siringüillo, sino una serie de... Cada grupo tiene pues unas particularidades diferentes. Nosotros hablamos del bosque selvas porque queremos que tenga unos mínimos requisitos. Ellos hablarán de una serie de requisitos que ya han puesto aquí, por ejemplo, pues tomar un té o tomar una infusión. Pues esta es una cosa nueva que yo no había oído hasta ahora, ¿no? Pues
Después ahí habrá una serie de particularidades que tendrá cada uno de los bosques. Lo que sí que es muy importante a los propietarios, claro, nosotros cuando hablamos con un propietario, no le pedimos que dediquen todo el bosque a ser un bosque terapéutico, sino una porción de bosque en la que tenga estas características y que él quiera y pueda pues dedicarlo a esto. Nuestro objetivo es en Cataluña pues mantener aproximadamente el 5% de lo que es la estructura arbórea, pues con esta finalidad. Y el que tiene mayor interés en este momento y el mayor potencial está en el turismo de salud. El turismo de salud, en este momento, la banca, el turismo, por supuesto, está muy metida en que la gente vaya y retorne al bosque. Pero no solo por los aspectos saludables, sino porque se moverán muchos millones de pesetas en torno a esto. Y también puede ser bueno pues todo lo que son las casas rurales y todo esto para reestructurar y organizar. Si los trabajos que hizo King Lee demuestran que la inmunidad, y sí, tenemos que demostrar que realmente el estar en el bosque pues protege contra las neoplasias, que todavía no hay ningún estudio que lo haya demostrado. Solamente hay hecho un estudio en América con pacientes con neoplasia de mama que los hacen pasear en un bosque urbano y los colocan allí 1 hora y media, y lo que mejoran es la ansiedad, la inquietud, pero no se sabe la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, en el momento en que se demuestra alguna cosa de estas, las casitas que son rurales sería estupendo ir una vez a la semana a pasar un fin de semana, cada 15 días, por ejemplo, o cada vez al mes. Y la otra cosa es todo el campo de los niños, ¿no?, que está por estudiar, que tal como ya decía, nosotros tenemos un proyecto también pensado para intentar que los niños vayan al bosque, pero durante 2 semanas en una escuela que vamos a hacer en Olot. Pues ya hablaré contigo. Bueno, me tengo que contrariar y tengo que cederle la palabra a Olli porque sé que me va a invitar a ir a Finlandia, entonces te voy a dar paso y para comentar algo, ¿no?, que querías comentar. Sí, yo quería, muchas gracias y gracias por las presentaciones de todos ustedes allí. Muy interesante saber realmente que las investigaciones científicas han demostrado que los bosques efectivamente tienen un efecto positivo en la salud de las personas. Me parece muy interesante, importante, pero yo tengo una pregunta muy general y quizás sea demasiado amplia, pero quisiera saber si este tipo de investigaciones, por ejemplo, en la Universidad de Girona o aquí en la Universidad de Navarra, u otros resultados de otras universidades en estas temáticas, si pueden tener un impacto en la política, ¿qué impacto tienen a la larga? Es bueno que nosotros lo sepamos, es bueno que pueden tener discurso y colaborar con investigadores internacionales y nacionales, eso es importante, networking. Pero ¿podrían tener algún impacto? Es muy así general la pregunta, pero más bien pido su opinión, como no conozco el contexto aquí en España. Gracias. Vale, contestar, pero por favor os lo pido, porque si no me juego la comida y se me va lo bien que lo había hecho, se me puede ir ahora el tema moderación. Entonces, breve. Un minuto. Yo espero que tengan un impacto. De hecho, nosotros cuando planteamos esta investigación bajamos muy a nuestros pueblos, bajamos a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, fuimos a nuestras escuelas y nuestro objetivo final, tal y como lo he comentado en la presentación, es presentar nuestros resultados al Departamento de Salud y al Departamento de Educación para que puedan tener un impacto, entendiendo que el impacto no va a ser que de repente cambie el sistema educativo en el País Vasco, en nuestro caso, ¿no? Pues tal y como ha explicado muy bien Kakun, tenemos que tener unos modelos de referencia, que son las pasoescolas, pero entendemos que el modelo ahora mismo, con las políticas educativas y de salud que tenemos, no se pueden trasladar a todos los centros escolares. Bien,
Esto lo tenemos muy claro, pero si con unas actuaciones muy concretas podemos mejorar mínimamente la salud, yo creo que es suficiente. Y por supuesto, nuestro objetivo final, como profesora de universidad y como investigadora, mi objetivo final es mejorar un poquito la salud, el bienestar de los niños y niñas. No es hacer investigación por hacer, sino es llegar a donde tenemos que llegar, que es, por supuesto, a los departamentos, a las políticas educativas y de salud. Este es nuestro objetivo final. Japón hace una inversión en los 80, el Ministerio de Sanidad, con la idea de disminuir el costo sanitario. Invita a la gente a participar. Toda la investigación que hacen los japoneses la está pagando el gobierno porque sabe que les sale rentable. Alemania, Departamento de Economía de Sanidad, son los que liberan el proyecto. Están haciendo bosques terapéuticos ya, pero adaptados incluso con silla de ruedas, quiero decir que se está trabajando a nivel europeo. Nuestro país, de momento, poca cosa. Sanidad, muy interesante el proyecto. Agricultura, más preocupados. La verdad es que hemos tenido una recepción muy interesante, nos ha acogido muy bien, preocupados para qué vías de soporte se le puede dar a las personas que tienen bosques. En Cataluña casi todos son propietarios, con lo cual el gobierno tiene una serie de bosques, pero no muchos, y estamos buscando o se van a buscar ayudas para que los propietarios puedan sacar rentabilidad de los bosques, independiente de la cosa turística. Pero sanidad en este momento, muy interesante, pero de momento no han hecho gran cosa. Teniendo en cuenta que un estudio que se hizo en Inglaterra, el consumo de fármacos antidepresivos en 2 calles, sabéis que en Londres las calles son larguísimas, los que tenían árboles, 2 calles paralelas, consumían menos fármacos antidepresivos, estadísticamente significativa, con los que vivían en la calle que no había árboles. O sea, el beneficio de los árboles cada vez es más sorprendente en la medida que vamos teniendo constancia de estos artículos, que algunos los tienes que coger así muy por encima, pero bueno, estamos en vía de tener evidencia y este foro es un lugar estupendo para ponerlo en desarrollo, ¿no? Marisa, ¿quieres decir algo o dejamos aquí? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias.